Muy bien, muy buenas noches, tengan todos, amados hermanos y hermanas. Gracias a Dios por esta noche en la cual podemos continuar esta clase que iniciamos este mes y ya hoy llegamos a la última clase de este mes. Sin embargo, recordemos que la segunda mitad de esta carta se va a estar estudiando durante el mes de junio. Es decir, los capítulos 4, 5 y 6 se van a analizar en el mes siguiente. Hoy terminamos la primera sección del capítulo 1 al capítulo 3 y específicamente hoy vamos a iniciar a partir de donde quedamos la vez anterior, o en el versículo siguiente, mejor dicho, el cual es Gálatas capítulo 3, versículo 15. Quiero recordarles brevemente el contexto de la carta. Del apóstol Pablo conoce a los Gálatas en diferentes ocasiones, él estuvo con ellos. Inició sus contactos allá en Hechos capítulo 13, capítulo 13 y capítulo 14. Casi pierde su vida en la región de Galacia en el capítulo 14. Luego en otras ocasiones él nuevamente se reúne con ellos. Mientras él escribe, se estaba dando un problema muy importante, el cual era el hecho de que habían falsos maestros, falsos hermanos que se estaban infiltrando entre la congregación. Ellos estaban enseñando a judaizar, es decir, a preservar costumbres de la ley de Moisés durante el periodo del cristianismo. Es decir, ya eso no aplicaba más, sin embargo, querían mantenerlo, lo cual crea un gran reto en Pablo, porque si ellos iban a querer mantener lo que era la circuncisión, los días festivos, el abstenerse de alimentos, entre otras costumbres judías, ellos iban a recibir ahora la respuesta de Pablo, en la cual él iba a argumentar de diferentes maneras por qué el evangelio, la fe, la promesa, la gracia en Cristo es superior con respecto a la ley de Moisés y por qué a causa de estas cosas no es necesario entonces mantener esas falsas ideas que estos falsos hermanos estaban tratando de ingresar a lo que eran las iglesias de Galacia. Por supuesto, mientras ellos atacaban el evangelio tratando de minarlo con doctrinas de la ley de Moisés, Pablo tiene que venir y defender su apostolado, y es parte de lo que hemos venido hablando. ¿Por qué defender su apostolado? Porque mientras que ellos vienen a querer infiltrar la ley de Moisés, por supuesto, tienen que desacreditar a Pablo como apóstol, puesto que él fue el que vino a predicar que ya no se necesitaba la ley porque ahora está la gracia. Entonces, para ellos decir que ahora se necesita la ley nuevamente, pues necesitaban por consiguiente quitar la autoridad de Pablo y poner la autoridad de la ley. Así que Pablo en diferentes ocasiones venía en los versículos anteriores y capítulos anteriores, venía mostrando cómo su apostolado era verdadero, cómo estaba evidenciado a través de obra milagrosa, a través de la historia del pueblo de Israel, que el evangelio es superior, y de esa manera es que se ha venido desarrollando esta carta. Ahora que vamos al versículo 15, vemos que dice: hermanos, hablo, dice, en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nada lo invalida ni añade. Después de haber estado hablando de Abraham, si recuerda la clase anterior, ahora él continúa su argumento con la historia de Abraham, pero quiere traerlos a una situación que ellos pueden entender. Las personas de Galacia iban a tener un entendimiento de un lenguaje quizás un poco, pudiéramos decir, legal o jurídico, y él viene y trae y presenta una idea que tenía que haber sido conocido para ellos y que es muy importante, puesto que lo que él está mencionando acá, que se le llama pacto en la Reina Valera de 1960, como él dice, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. La palabra que se utiliza acá para pacto en el idioma original que esto se escribe, el griego koiné, es una palabra muy interesante. Es la palabra diatheke, que es precisamente la misma que se utiliza en diferentes versículos de los textos del libro de Hebreos para referirse a lo que es testamento. El hermano Justin Rogers, en las conferencias de Polishing the Pulpit en el 2022,
estaba hablando acerca de algunas palabras en griego, y una de las cuales él se refirió fue precisamente la palabra diatheke, y él explica que el origen de esta palabra tiene que ver con la palabra theke en el griego, que era precisamente lo que hoy podríamos llamar quizás un baúl. Quizás ustedes han visto esos baúles antiguos donde las personas ponían cosas. Ahora la gente ocupa bodegas, ¿verdad? O llena los garajes e incluso cuartos de cosas. Bueno, en aquel entonces ellos lo que usaban era un baúl donde la persona iba acumulando sus pertenencias más preciadas a lo largo de su vida. Y cuando esta persona moría, por lo general, lo que iba a hacer era heredar a sus hijos o a la persona que él deseaba este theke o este baúl con sus pertenencias. Así que el hermano Justin lo que decía es, básicamente cuando vemos diatheke como testamento, viene a ser esta idea donde Dios viene y toma todas las bendiciones, todas las bendiciones espirituales que Él había prometido y las pasa y las entrega a la iglesia, el pueblo de Dios, para dárselas como herencia. Así que la palabra aquí, pacto, tiene esa particularidad, es básicamente un testamento. Y ustedes saben lo que sucede con los testamentos. Una vez que se hace un testamento y se firma, el abogado viene, pone todo el proceso legal, se formaliza el testamento, pues la idea es, nadie puede cambiar eso, más que, obviamente en la actualidad en términos legales quien hace el testamento es quien lo puede cambiar. Sin embargo, en este caso, pues obviamente es Dios, el cual es inconmovible, Él no cambia, como dice Santiago capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva, de don perfecto, ¿de dónde proviene? De lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, es lo que dice Santiago, aparentemente el hermano de Jesús, quien escribe esa carta. Entonces, lo que está haciendo Pablo es tomar un testamento, un término legal, y les dice, aún en lo humano, Gálatas, hermanos, él lo está haciendo más personal, lo está tratando de presentar de algo que ellos puedan entender. Y les dice, aún en lo humano, cuando un testamento se hace, ya ese testamento queda en firme, no se le cambia. Ya si la persona murió, lo que se va a entregar es las condiciones que estaban cuando esa persona murió en ese pacto. Nadie puede venir y decir, no, yo quiero cambiar el testamento de mi papá porque yo sé que él hubiera querido esto. O no, yo quiero cambiar el testamento de mi hermano aunque él ya murió porque yo merezco más que lo que estoy recibiendo. Eso nadie lo puede hacer. Sabemos que un testamento, una vez que se formaliza, la persona muere, ya ese testamento quedó así. Y la idea de lo que está haciendo Pablo acá es mostrar que con respecto a la promesa de Dios para Abraham, ahora esto que se iba a heredar es algo que no se puede cambiar y que a causa de que se dio un pacto, una promesa mucho tiempo antes, allá en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, usted puede encontrar, y luego en el 22, 18, usted puede encontrar que esta promesa se dio mucho tiempo antes, y ya casi se nos van a dar fechas, con respecto a la llegada de la ley. ¿Qué fue primero, la promesa dada a Abraham o la ley de Moisés? Bueno, la promesa. Y ya el pacto, el testamento, las promesas ya estaban en firme. Por lo tanto, nadie las puede cambiar. Así como nadie cambia un testamento, nadie podía venir a añadir más condiciones. Como dice ahí, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Qué era lo que estaban tratando de hacer estos falsos hermanos? Tratando de añadirle, sí, las promesas de Dios, las promesas de Abraham, que Jesús está muy bien, que Él vino, nos borró los pecados, pero tienen que circuncidarse. Eso es añadir, eso es cambiar. ¿Qué está diciendo Pablo? No. Aún en un pacto, en un testamento, una vez que queda en firme, así quedó.
nadie lo cambia. Así como ustedes entonces van a pensar, básicamente les dice, que si no sucede así con un testamento o con un pacto, ¿cómo creen que va a ser así con la promesa de Dios? Y eso lo seguimos viendo porque la idea continúa. El versículo 16 dice, ahora bien, relacionado a eso, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Eso es muy importante porque viene a poner en claro cuál era la simiente de Abraham bajo la cual se había hecho la promesa allá en Génesis capítulo 12 y todas las veces que esta promesa Dios la viene a recordar en diferentes ocasiones. La simiente, los judíos en la interpretación común de los rabinos o maestros de estudio de la ley judaica, etcétera, ellos venían a decir, bueno, Dios tiene únicamente una simiente y esta simiente es el pueblo de Israel. Y ese era el pensamiento que ellos tenían. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo, ya que probó su autoridad, ya que les dejó claro el origen del mensaje del evangelio que él predicaba, él viene y dice, aquí habla de una simiente. Y habla en singular, no en plural, no como de muchos. Así que no vengan a pensar que la promesa es para el pueblo de Israel. La simiente es Cristo. Y Cristo habló claramente allá en Mateo capítulo 5, creo no equivocarme, versículos del 17 en adelante tal vez. Vamos a verificar, porque yo sí me puedo equivocar. Donde Jesús habla de que Él venía precisamente a cumplir la ley, y una vez que la ley se quitara, ¿qué iba a suceder? Versículo 17 dice, no penséis, dice Jesús, que he venido para abrogar la ley. Y cuando digo, dice Jesús, bajo la idea de Gálatas, entonces es la simiente aquí la que está hablando, a la cual se le hizo la promesa. No penséis que he venido para abrogar la ley o las profecías. No he venido para abrogar, dice, sino ¿para qué? Para cumplir. Es decir, al final del ministerio de Jesús, todas las profecías acerca de él y cada punto de la ley iba a haber sido cumplido por nuestro Señor Jesús. Y luego dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. ¿Hasta qué? Hasta que todo se haya cumplido. Entonces, si Jesús cumplió todo, y las comas y los puntos y cada palabra de la ley iban a ser removidas cuando se cumpliera, y Jesús cumplió todo durante su ministerio, entonces claramente esta promesa que fue dada a la simiente no incluía la ley. La misma simiente que Jesús habló de cómo la ley iba a ser abrogada una vez que se cumpliera toda. Así que lo que les está diciendo es, no es algo que ustedes deciden, no es algo que esté en manos del pueblo de Israel si quiere mantener o no quiere mantener la ley, porque la simiente ni siquiera es el pueblo de Israel. Vean que la gramática, y el mismo Espíritu Santo usa la gramática aquí citando la escritura, haciendo referencia a la promesa a través de Pablo. El Espíritu Santo le interesa la gramática y esto es una muestra de la inspiración de cómo cada palabra ha sido pensada cuidadosamente cada vez que ha sido transmitida a través de esos hombres fieles que nos han dado los escritos de la palabra de Dios. Vemos cómo el Espíritu Santo muestra aquí desde la gramática que el uso del singular estaba muy bien pensado y también transmitido de parte de Dios para su pueblo con respecto a que no se habló en plural, sino se habló de modo singular con respecto a Jesús como la simiente. Muchas veces nosotros decimos, ¿para qué estudiar tanto gramática? ¿Para qué tanto español? ¿Para qué? No hay que ser tan letrado. Bueno, a veces entender la gramática es importante y aquí vemos al mismo Pablo y el Espíritu Santo utilizándole
cómo nos dejan registro que la gramática sí es importante. Diferenciar el singular del plural aquí es fundamental. ¿Por qué? Porque nos dice la simiente es Cristo. Ve el versículo 17, dice, esto pues digo, otra vez, la palabra de Afeque, el pacto, dice, previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Lo que está diciendo aquí Pablo es, por haber venido la ley, que vino 430 años después, algunos calculan que esto puede ser una referencia desde la llegada de José a Egipto hasta que ellos salieron para entrar a la tierra de Canaán. Algunos textos usan el número 400, otros 430, y esto no es ninguna contradicción, sino que así como nosotros a veces redondeamos los números, pues en la escritura también a veces se redondea entre 400 y a veces se usa la cifra más exacta, 430, como en este caso. Vimos que en estos 430 años que transcurren, la promesa se mantenía, y por pasar estos 430 años y venir la ley, esa ley no viene a invalidar la promesa. La ley no viene a quitar las promesas que Dios había hecho con respecto a la simiente. Y esto es muy importante, porque si ya nos dijo que la promesa no iba a cambiar, ya se nos dijo que la promesa era en Cristo, ahora lo que está diciendo es, el que viniera la ley no viene a cambiar nada de lo que ya se había dicho. Esto no es algo que se contradice. A veces en el mundo religioso el pensamiento es, dígame un versículo y yo le tiro otro, ¿verdad? Como si fuera una pelea de gallos. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? No, para nada. Esto no hay una contradicción. La ley no viene a abrogar la promesa. La promesa se sigue manteniendo hasta la llegada del Cristo, con quien fue la promesa, la simiente. Y él vivió a través de la ley y la cumplió y se quitó la ley, pero la promesa sigue. Es independiente la una de la otra y no vienen a ser contradictorias. Cuando vemos acá en el versículo 15, básicamente lo que se nos dijo fue, a la promesa de Dios no se le puede agregar la ley como contradicción. Y en el 16 se nos dice que la promesa era en Cristo la simiente, no en Israel y la ley. En el 17 se nos muestra cómo la ley no anula la promesa. Y en el 18 se nos muestra que aquellos que estén deseosos de defender que la ley se debe de mantener, que se debe de seguir manteniendo la circuncisión, que se debe seguir las festividades, la abstinencia de alimentos. Aquí en el 18 venimos a ver que quienes quieran mantener eso, básicamente niegan la promesa. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Es decir, la herencia, recuerda de la palabra testamento, que se traduce como pacto en la Reina Valera de Ateque, la herencia o es por la ley o es por la promesa. Pero ¿qué dice? Pero Dios la concedió a Abraham a través de la promesa. Ni siquiera había ley, así que no hay nada que pelear, dice. Ok, Gálatas, o es por uno o es por otro la promesa. Pero ¿cómo la dio Dios? Por la promesa a Abraham cuando no había ley, porque esta vino 430 años después. Así que si usted quiere mantener que la promesa es por la ley, o que la herencia es por la ley, mejor dicho, que las bendiciones iban a venir por la ley, usted está en problemas, porque entonces está renunciando a la promesa dada a Abraham. Y el pueblo de Israel no iba a querer renunciar a la promesa dada a Abraham. ¿Por qué? Porque toda la historia del pueblo de Israel, ¿a dónde inicia? En Abraham. Usted quita a Abraham de todo lo que es esta función, no matemática, sino histórica, de esta ecuación histórica. Usted quita a Abraham y elimine todo el pueblo entonces de Israel. Mientras que él dice, viene desde Abraham.
la razón de ser del pueblo era por Abraham. A Abraham se le dio la promesa que su simiente iba a ser multiplicada como las estrellas, que iba a llevar bendiciones a todas las familias de la tierra, etc. ¿Y cómo se iba a cumplir esto? En Jesús, la simiente. Así que si querían mantener la ley, estaban en problemas porque se quedaban sin promesa. Y la promesa fue dada a Abraham con respecto a la herencia, las bendiciones espirituales. Pri, levantó la mano. Ok. La promesa era es correcto, es correcto. Es correcto. Entonces, vamos por ahí, vamos bien, ¿verdad? Vamos a ver vamos a ver aquí la palabra añadida. ¿Dónde está la palabra añadida? Está. Versículo 19, sí, aquí fue que se me corrió un poquito la nota. Aquí la palabra añadida dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Qué buena pregunta tenemos ahora aquí, ¿verdad? Es una pregunta muy importante. Ok, si la herencia viene por la promesa que se le hizo a Abraham, ¿para qué sirve la ley? El apóstol Pablo nos hace esa pregunta que quizás todos nosotros nos hacemos. Y los Gálatas le podían decir, bueno, entonces, ¿para qué tuvimos la ley? ¿Para qué la ley si era a través de la promesa? Bueno, él responde, dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese, dice, ¿quién? Cristo, que es la simiente. Ahí no dice Cristo, dice la simiente, pero ¿quién es la simiente según el versículo 16? Cristo. Así que la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles, dice, en mano de un mediador. La palabra aquí añadida que encontramos en el versículo número 19 es muy interesante porque es la palabra prostíteme. La palabra prostíteme no viene a ser eso que se pone como si se añadiera la ley dentro de la promesa. La idea de este añadir es que estando la promesa, luego se viene a poner al lado, no como parte de la promesa misma, sino que se viene a poner al lado, se trae la ley. Entonces no es como que a la promesa se le añadió como parte de esa promesa la ley, en el sentido de que eso sería contradictorio con lo que vimos en el versículo 15, ¿correcto? De que una vez que se hace un pacto, un testamento, ya ratificado, no se puede cambiar. Entonces, esta palabra que se usa aquí para añadir es algo que se pone al lado de forma que entonces ya no viene a ser algo contradictorio, sino que es algo que funciona al mismo tiempo que lo otro. Mientras estaba la ley que fue añadida, esta ley iba funcionando, pero la promesa seguía a lo largo del tiempo. No fue que la ley se añadió como un adendum o como un adjunto de la promesa, sino que fue puesta al lado de, y ambas iban funcionando de forma individual. ¿Y por qué fue que esto se viene a dar? Bueno, pues por causa de las transgresiones. La ley lo que viene es básicamente a convertirse en una medida protectora para el pueblo de Dios. Una medida que iba a venir a mostrar el pecado y para que este pecado le diera a entender al pueblo de Israel que habiendo una ley que le señalaba el pecado, ellos mismos no podían salvarse por su propia cuenta. Ellos necesitaban mirar con fe hacia la promesa y así esperar en aquel momento que viniera en algún punto la simiente. La ley fue dada por causa de las transgresiones. Y en los versículos siguientes se nos va a dar un poco más explicación de esto. Sin embargo, quiero mostrar algunas cosas, como por ejemplo, que la misma ley
nos mostraba que ella era de carácter temporal. Vea que el versículo 19 dice, a causa de las transgresiones, ¿qué? Hasta que viniera la simiente. ¿Qué le dice a usted la frase hasta qué? Eso viene a poner un límite. Viene a poner un límite de la vigencia. Entonces, si hay un límite de vigencia, al decir hasta que, y dice ahí viniese la simiente, esta frase es digna de comentar por el hecho de que entonces la misma ley mostraba que era de carácter temporal. Para eso quiero pedir que algunos vayan ayudándome con lecturas, por favor. ¿Quién puede leer, por favor, Jeremías 31, versículos del 31 al 34? Byron levantó la mano y después Jean Paul me va a ayudar, por favor, con Isaías capítulo 2, versículos del 2 al 4. ¿Quién más levantó la mano? Katy. Katy puede buscar, por favor, Miqueas capítulo 4, versículos del 1 al 4. Esto nos va a mostrar que la ley misma que ellos querían mantener, que ellos querían defender, ella decía que iba a haber un tiempo de caducidad. Miqueas capítulo 4, versículos del 1 al 4. ¿Quién tiene Jeremías, Byron, por favor? 31 del 31 al 34, correcto. Aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Un nuevo pacto. ¿Siga? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más a ninguno de sus prójimos, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más. Muy bien, gracias Byron por esa lectura. Esto lo podemos encontrar, de hecho, el autor del libro de los Hebreos en el capítulo 8 viene y refresca esta profecía, mostrando que iba a venir o que ya había venido y estamos bajo un mejor pacto. Pero como podemos ver, vemos al Señor diciendo que venían días en los cuales iba a hacer un pacto y luego el autor de los Hebreos, después de citar esto, dice que lo que... voy a decir las palabras de él para no equivocarme, está al puro final, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Así que esto ya tenía mucho tiempo de haberse dicho, ya había pasado su cumplimiento, por lo tanto, ya había desaparecido el pacto de la ley y ahora estamos bajo un mejor pacto. ¿Ok? ¿Quién tiene también Isaías 2, del 2 al 4, por favor? Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ok. Podemos ver entonces claramente esta alusión a la ley. No puede ser la ley de Moisés, porque ya para cuando esto se escribe, ya Moisés había escrito todo el Pentateuco. Entonces no era la misma ley que iba a salir, era algo nuevo, un nuevo pacto, unas nuevas promesas. ¿Quién tiene Miqueas 4? Adelante.
Muy bien, muchas gracias. Ahí está bien ya, sí, ahí está bien. Como podemos ver entonces, estos tres textos muestran desde el Antiguo Testamento que la ley, cuando aquí dicen Gálatas, hasta que viniera la simiente, la ley ya había mencionado que iba a haber un punto donde iba a venir un nuevo pacto, una nueva ley, mejores promesas. Esto no tenía que ser nuevo para ellos. Levantó la mano, Byron, ¿me equivoco? Adelante. Sí, es que adicional es Daniel 9, 24, 27. Se les había avisado que el templo se les iba a destruir y que se les iba a cesar la ofrenda, ¿verdad? Dice, cuando venga el santo de santos, dice, cesará la ofrenda y iba a frenar totalmente todo el sistema antiguo, ya ellos sí estaban más que avisados. Claro. Claro, y eso se termina de cumplir en el año 70, ¿verdad? Con la llegada del general Tito y todo su ejército para destruir la ciudad de Jerusalén. No queda piedra sobre piedra. Buen texto, Byron. Gracias. Podemos anotarlo ahí también. Daniel 9 del 24 al 27. Muy bien. ¿Qué más podemos mencionar acá? Si usted quiere tener ahí una idea acerca de los ángeles, que se menciona en el versículo 19, puede anotar Deuteronomio capítulo 33, versículos del 2 al 4, muchas veces en textos como el de 14, como en Éxodo y en otros textos que se habla de la entrega de la ley, las personas tienen dificultades ya que no se mencionan ángeles, ¿verdad? Sin embargo, acá en Deuteronomio 33, versículos del 2 al 4, en la versión griega del Antiguo Testamento, conocido como la Septuaginta, este texto viene y utiliza la palabra angeloi para referirse precisamente a esas huestes que se mencionan en Deuteronomio 33, del 2 al 4. Y por supuesto, no está de más mencionarlo cuando dice acá en manos de un mediador. ¿Quién sería ese mediador? No, la ley no fue dada por Jesús. Moisés, exactamente. Entonces, esto viene a tener una gran relevancia, hermanos y hermanas. Veamos esto. Veamos lo que está presentando Pablo. Pablo les dice, la ley no viene a ser contradictoria con la promesa no se le puede añadir nada. Sabemos que la ley fue dada por un mediador hasta que viniera la simiente, tenía un límite. Pero ¿qué además podemos desprender de esto? Que si ahí dice que la ley fue dada por medio de un mediador, y le adjuntamos lo que dice el versículo 20, dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Este mediador viene a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque Pablo nos está mostrando, y prestemos atención acá, el mediador para el pueblo de Israel fue Moisés, y Dios dio la ley, como dice acá, ordenada por medio de ángeles, en manos, perdón, de un mediador. Y este mediador entrega, Moisés, la ley al pueblo de Israel. Pero ¿cómo fue dada la promesa? De Dios directamente a Abraham. Entonces no hay mediadores en esto. Es decir, es algo que se da de forma directa, por lo tanto, incluso en eso es superior la promesa. Es un pacto que se da de Dios para con Abraham, en la cual la parte más beneficiada recibe las mejores condiciones del dador de la promesa, que es Dios. Y no hay un mediador de por medio, lo cual viene a ser la promesa entonces superior a lo que es la ley. Seguimos leyendo. Nos queda un poquito de tiempo todavía, dice. Muy importante todavía, los propósitos de la ley, dice, la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, dice, bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Usted puede anotar ahí junto a ese texto Romanos 15:4 y podemos ver
juntando Romanos 15:4 con estos textos lo siguiente. ¿Cuál era el propósito de la ley? Entonces, al usar acá un lenguaje, usted puede ver el versículo 22, dice, la escritura lo encerró todo bajo pecado. Luego dice el 23, estábamos confinados. Luego dice, encerrados nuevamente. ¿Cuál es la idea de esto? Básicamente, al estar este problema de la humanidad, que era el pecado, y al no ser el tiempo apto para que viniera aquella simiente que era la que se iba a hacer el cumplimiento de las promesas, la ley vino a convertirse básicamente en este encierro en el cual las personas, al estar dentro de este encierro, pueden ser acusadas por la ley, pueden darse cuenta de sus faltas, pero a la vez pueden tener la esperanza futura de que al recibir la advertencia de sus faltas y saber cómo mantenerse de una manera en la cual pueden tener una relación con Dios por aquella simiente que iba a venir, como dice Romanos 15:4, estas personas iban a poder tener la esperanza de poder alcanzar los beneficios de la promesa. Al encerrar todo bajo pecado, esto básicamente viene a ser una medida protectora en la cual el pueblo de Israel, mientras estaba bajo la ley, no iban a andar a la deriva como andaban los gentiles, sino que podían darse cuenta cada vez que fallaban. Podían tener una penalidad, una manera de redimirse y mantenerse por lo menos a flote con respecto a la esperanza de la promesa que se iba a cumplir cuando viniera la simiente. En otras palabras, esto fue como mantener en una zona segura al pueblo de Israel. De modo que la ley no es mala, la ley es santa. El pecado que el hombre, de hecho es el tema del próximo mes, vamos a estar hablando acerca del pecado, mes de junio, es el tema que vamos a estar estudiando en clases y predicaciones. Buen tema. Al estar el problema del pecado, Dios les da la ley y los encierra bajo esta ley para que ellos puedan precisamente estar en una zona segura en cómo poder lidiar con ese pecado entre tanto venía la simiente. Vean los versículos siguientes. 23. Dice, pero antes que viniese la fe, bueno, sí, tienes razón, ya se lo leímos. 24, sí. Dice, de manera que la ley ha sido ¿qué? Nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí hay un montón para mencionar, pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca del ayo. La palabra que se utiliza acá para ayo es una palabra muy semejante a la que usamos hoy en día, que es la palabra pedagogo. ¿Usted ha escuchado esa palabra pedagogo? Un pedagogo es alguien que educa a los niños. Bueno, la palabra que se utiliza en el griego koiné es la palabra paidagogo. Y paidagogo iba a ser, por lo general, iba a ser un esclavo que servía en alguna casa, siendo un compañero de los hijos. Y este esclavo se iba a asegurar que ellos lo hicieran bien en sus estudios y estuvieran alejados de problemas. Esto es tomado de del comentario de la palabra bíblica. ¿Qué es esto importante con respecto al ayo? Que el ayo iba a ser una persona que supervisaba, que cuidaba, que evitaba que el niño se metiera en problemas, que lo instruía para que pudiera ir bien en sus estudios. El pedagogo lo que iba a hacer muchas veces no era necesariamente el maestro de una forma necesariamente académica como tal,
Pero el pedagogo sí se iba a encargar de tomar a los hijos y llevarlos al centro de estudio, ayudarlos a que estando ahí pudieran cumplir con sus estudios y que no se metieran en problemas a lo largo de su vida. Una vez que el joven crecía, este pedagogo ya iba a estar ahora al servicio de aquel que ahora iba a ser por lo general su amo. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es, la ley era un protector que los traía hacia lo que ustedes necesitaban aprender. La ley era esto que estaba al servicio de Dios, como el esclavo de una casa que educaba a los niños. Iba a tener al pueblo de Israel educándolo, llevándolo a la enseñanza y evitando que el pueblo se metiera en problemas. Pero ya vino la fe, ya vino el Mesías, ya vino la simiente. Así que les dice, ya que estamos bajo la fe, ya no necesitamos ese pedagogo, ya no necesitamos ese ayo, ese educador que nos va a tener como niños bajo vigilancia, bajo cuidado. Y ahora estamos bajo una condición que es de madurez en el proceso del plan de salvación de Dios. Ya no necesitamos esa ley. Hermana Cristel. Ok. Ok. Ante todo porque tengo que aclarar como más está diciendo el pacto de Abraham no forma parte de la ley, pero aún así los judíos persistían en seguir practicando la circuncisión. Entonces cualquiera pudiera venir y decir, bueno, el pacto de Abraham no está en la ley, no está en la ley y la señal del pacto es la circuncisión, pues seguimos practicando para poder ser partícipes de esto. Ajá. Entonces, lo que yo quiero que usted aclare tal vez es en qué momento o por qué la circuncisión no aplica. Porque si está fuera de la ley y no es parte de la ley, ¿por qué no aplica para nosotros? Creo que es importante aclarar. Sí, claro que sí es importante, porque ya no hay que circuncidarnos. Voy a dejar que sea el mismo autor de la carta a los Gálatas que nos responda esto. Y quizá la respuesta de Pablo puede ser no solamente satisfactoria, sino inspirada. Cuando vamos a Romanos, el mismo autor, Pablo, defendiendo el mismo punto, viene y nos muestra en el capítulo 2, versículo del 27 al 29, dice, y el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Luego dice 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que en lo exterior, el que en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, o por el espíritu, ya que aquí se usa la preposición en pneumati, es lo que dice ahí, en el espíritu, o por el espíritu, puede ser también traducido. Dice, no en letra la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que el apóstol Pablo nos deja ver acá que la circuncisión de la carne es algo que no necesariamente sigue vigente. Lo que no se puede dejar de hacer es la circuncisión en el corazón. Por otra parte, recordemos que los judíos, bajo la ley, mantuvieron la circuncisión porque era un mandamiento que estaba en el Pentateuco y era necesario bajo la ley mantener esta práctica. Sin embargo, al ser abolida la ley, ya no hay un requerimiento legal de la circuncisión física, mas sí la del corazón, como la menciona el hermano Pablo. ¿Queda entendible? ¿Sí? Ok, vamos a seguir. Al final vamos a darle la palabra a los que nos faltan. Ya estamos un poquito sobre tiempo. Vamos a ver que el texto dice
Versículo, ¿dónde quedamos? Ok, 25. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo, es decir, ya no estamos bajo un educador, ya hemos madurado, ya hemos pasado esa etapa de protección, de enseñanza. 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Desde el 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí hay varias cosas interesantes. ¿Qué es lo que nos dice el texto? ¿Qué somos los cristianos? Porque aquí no dice que todos son hijos de Dios. Aquí les dice, todos sois. De forma directa les está hablando a los Gálatas, que son hijos de Dios. Hagámosle otra pregunta al texto. ¿Cómo somos hijos de Dios? Por medio de la fe. ¿Y cómo nosotros llegamos, dónde llegamos a estar cuando estamos en la fe? En Cristo Jesús. ¿Y cómo entramos a esa fe? Como dice aquí, a través del bautismo. ¿Y qué sucede entonces? ¿Cuál es el resultado? Perdón, somos revestidos. La idea acá es como cuando uno se pone una vestidura. Cuando uno toma una ropa nueva, diferente, y se embiste de ella. De modo que cuando nosotros entramos a Cristo necesitamos ser bautizados. Por eso es que las denominaciones aquí caen. No hay manera de entrar en Cristo Jesús de forma independiente del bautismo. No hay manera de estar revestido de Cristo de forma separada del bautismo. El bautismo es parte del plan de Dios. Los Gálatas eran hijos de Dios por la fe, pero ahí no se acaba el texto. Él explica qué sucedió con esa fe que lleva a las obras, como dice Santiago 2:26. Él dice, porque, aquí está explicando el versículo anterior, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Quiénes no están revestidos de Cristo? Los que no han sido bautizados en Cristo. Y los que sí están bautizados en Cristo, se revistieron de Cristo. La idea es tomar las vestiduras de Cristo y ponérnoslas nosotros. En otras palabras, somos representantes de Cristo. Muchos de ustedes quizás trabajan con un uniforme, se revisten con ese uniforme, se quitan la ropa normal, se revisten con el uniforme. ¿Y qué representan una vez que tienen el uniforme? La institución para la que trabajan. Como cristianos, nosotros nos hemos revestido de Cristo. Nuestros pensamientos tienen que estar revestidos de Cristo. Nuestras palabras deben de estar revestidas de Cristo. Nuestras acciones, todo lo que hacemos con la gente que nos rodea, debe de estar revestidas de Cristo. Cuando una persona nos ve a nosotros inmediatamente, sin que nosotros le digamos somos cristianos, esas personas tienen que decir, usted se parece a Cristo, viste de Cristo, lo puedo ver en usted por cómo piensa, por cómo habla, por cómo se expresa, por cómo usted conduce su vida cada vez que se despierta desde la mañana hasta que se acuesta. ¿Por qué? Porque fuimos sumergidos en Cristo, fuimos bautizados. Finalmente, versículos 28-29, muy importante de mencionar y que no quede fuera de contexto, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, y ahí es donde usted debe de marcar con un círculo, con un color, póngale una flecha, dice ahí, sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, le pertenecemos a Él, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. La unidad en el cuerpo es indispensable. Ya no es de judíos, gentiles, ya no es de esclavos y libres, no es hombres y mujeres en el contexto del texto. La idea es, la unidad debe de ser total.
No hagan divisiones entre quienes están circuncidados y quienes no. Eso no es necesario. No hagan divisiones entre los que no se han circuncidado, que es lo que está sucediendo. Gálatas es lo que les está diciendo. Tienen que estar como uno solo en Cristo Jesús. Ese es el propósito de Dios. Esa es la oración que Jesús hizo en Juan capítulo 17. Que seamos uno como Él y el Padre son uno. Y a través de esa unidad el mundo iba a conocer, creo que está por ahí del versículo 20 y tanto, el mundo iba a conocer, creo que el 21, si no me corrigen, si alguien lo verifica, el mundo iba a conocer que Él había venido. Vamos a ver, Juan capítulo 17, no me gusta dejar el texto ahí en el aire, dice Juan 17, versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Somos hijos de Dios, necesitamos una unidad completa. Y si tenemos esta unidad y logramos ponernos de acuerdo en la fe y hemos sido bautizados y somos de Cristo, entonces somos linaje de Abraham. Y si somos linaje de Abraham, entonces tenemos una promesa y somos parte de esa herencia de lo que Dios había prometido desde tiempos de Abraham. Dios estaba pensando en nosotros, hermanos, desde Abraham. Dios estaba preparando algo bueno para nuestra vida. Dios estaba esperando esta unidad que nosotros tanto amamos, anhelamos y disfrutamos, para que manteniéndola seamos herederos y recibamos todas estas promesas. Así que podemos volver a la casa pensando en que Dios no nos va a cambiar a última manera el plan, porque sea como un plan, como un testamento es ratificado y ya no cambia, y Dios no cambia, esa promesa sigue. Si cumplimos nuestros caminos como cristianos, la promesa que tenemos en Cristo se va a cumplir también. No necesitamos volver atrás a la ley, porque en Cristo ya no estamos bajo ayo, ya estamos en una etapa de madurez en la cual estamos bajo la fe. Ya el mundo ha recibido esa preparación que se necesitaba para la llegada del Hijo de Dios. No estamos bajo ese ayo. Ahora que estamos bajo algo mejor, necesitamos mantener ese estándar que Dios espera de nosotros como hijos. Y sabiendo ahora que debemos tener esta unidad para estar en Cristo, que estamos revestidos en Cristo, que lo representamos y que también venimos a ser linaje de Abraham con estas promesas, lo mejor que podemos hacer realmente cada día, hacer el mejor esfuerzo para que las personas vean a Cristo en nosotros. Si nosotros llegamos a casa y nos vemos en un espejo, y en la mañana nosotros decimos antes de salir para ir a trabajar o ir a coger el bus, ir a comprar el pan y decimos, muy bien, este soy yo, estoy revestido de Cristo, me parezco a Cristo y tengo que estar así hasta el final del día. Nosotros vamos a poder representar a Cristo. Pero si nosotros mismos no logramos ver a Cristo en nosotros, ¿cómo esperamos que los demás lo vean en nosotros? Tenemos que irnos moldeando, irnos revistiendo. Y si no nos hemos revestido lo suficiente de Cristo, algo hay que cambiar. Algo hay que cambiar porque si no estamos cargando de nuevo vestiduras viejas. Y la idea de revestirse es despojarse lo viejo y ponerse las vestiduras de Cristo. Vamos a terminar la grabación por acá. Que Dios les bendiga. Gracias por su tiempo en esta clase y quizás, no sé